Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Yo soy, y estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un rumor jugoso, una noticia explosiva que ha estado circulando entre los fans de las series turcas. ¿Ande realmente eclipse superíndice 3 a Melissa? ¿Su ha soudo bien? Vamos a analizar la situación superíndice 3N que se generó superíndice 3 alrededor de Kerem Bürsin y su supuesta decisión superíndice 3N de rechazar a Melissa Dungel por Hande Erupar Rafael, explorando los misterios y las verdades ocultas detrás de esta historia. Profundizaremos en los factores que pudieron haber influido en las decisiones amorosas de Kerem, la presión superíndice 3N medio tica que enfrentan estas estrellas y el impacto que todo esto tiene en sus carreras y vidas personales. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Haciendo clic en ese botoncito rojo de abajo, se aseguraru, de no perderse ninguno de nuestros vídeos, con chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo de las series turcas. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. A su estaru, siempre al tanto de todo. Ahora vamos a empezar. El mundo de las series turcas lleno de parejas y superíndice 3nicas, romances apasionados y por supuesto, dramas fuera de la pantalla. Y cuando hablamos de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y Melissa Dungel, estamos hablando de tres figuras muy populares cuyo destino, al menos en la percepción superíndice 3N del público, quedó superíndice 3 entrelazado. Para entender mejor este rumor, primero debemos hablar de algunas series que fueron clave para la carrera de estos actores. No solo examinaremos sus papeles destacados, sino también copyright en la forma en que sus personalidades y dinámicas en el set pudieron haber influido en sus relaciones personales. Empecemos con la que para muchos fue la serie que catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato internacional, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista interpretada por Hande Erupar Rafael y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso interpretado por Kerem Bürsin. Forzados a fingir un compromiso, Eda y Serkan terminan enamorándose de verdad. No solo fue una historia de amor cautivadora, sino también copyright un reflejo de los más menosos y aspiraciones de muchos superíndice 3 venes que buscan el amor verdadero en un mundo moderno y competitivo. Senu con diéresis al cap no solo fue un con diéresis copyright cito en Turquía, sino que también copyright conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química innegable entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue uno de los factores clave de su popularidad. Los fans se enamoraron de su relación superíndice 3N y empezaron a fantasear con la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla. Y como muchos saben, ese deseo se hizo realidad. Hande y Kerem se convirtieron en una pareja en la vida real, alimentando a el fervor de sus seguidores. Analizaremos a fondo el impacto que esta serie tuvo en sus carreras, la forma en que la prensa siguió superíndice 3 cada uno de sus movimientos y la presión superíndice 3N que sintieron al ser una de las parejas queridas del momento. Ahora, hablemos de Melissa Dungel. Melissa es una talentosa actriz turca que ha participado en varias series populares. Aunque no compartió superíndice 3 escena con Hande y Kerem en Senu con diéresis al cap, su coincidió superíndice 3 con Kerem en otra producción superíndice 3N. Melissa es conocida por su belleza y su talento actoral, y ha ganado muchos fans gracias a sus interpretaciones. Exploraremos su trayectoria profesional, los papeles que la han definido y la forma en que ha logrado destacarse en una industria tan competitiva. En este punto es importante aclarar que no existe una confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem haya rechazado a Melissa por Hande. El rumor parece tener su origen en la coincidencia de varios factores: la popularidad arrolladora de la pareja Hande-Kerem, la belleza y el talento de Melissa, y las especulaciones de los fans sobre la vida amorosa de los actores. Desglosaremos cada uno de estos factores, analizando la influencia de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de rumores y la forma en que los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran o distorsionan la realidad para generar titulares. La serie Aikman y Grados Ntikam, protagonizada por Burcu Uzberk y Grados Lanen, puede ofrecer una perspectiva interesante sobre la dinámica de las relaciones y las decisiones amorosas.
Aunque no estuvo directamente relacionada con el rumor sobre Hande, Kerem y Melissa, la serie explora las complejidades del amor, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Siguiendo la historia de Esra y Ozan, esta producción superíndice 3N turca nos muestra CEU superíndice 3 mo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de una relación superíndice 3N. Además, pone de relieve la importancia de la comunicación superíndice 3N y la comprensión superíndice 3N mutua en el amor, algo que sin duda podrá ser relevante para entender los entresijos de cualquier relación superíndice 3N amorosa, incluyendo las de nuestros queridos actores. Analizaremos los temas centrales de Aikmank y Grados Ntikam, y la forma en que se relacionan con las situaciones de la vida real, incluyendo las relaciones entre celebridades. Volviendo al tema central, es crucial recordar que la vida personal de los actores es precisamente eso, personal. Las relaciones son complejas y las decisiones que toman las personas en el con diéresis, ámbito amoroso son únicas y personales. No tenemos acceso a la información superíndice 3N completa sobre lo que realmente sucedió superíndice 3, y es importante evitar difundir rumores o especulaciones que puedan dar más menos a la reputación superíndice 3N de alguien. Enfatizaremos la importancia del respeto a la privacidad de los actores y la necesidad de evitar juicios precipitados basados en información superíndice 3N no verificada. La realidad es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, aunque muy querida por sus fans, llegó superíndice 3 a su fin. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado series como Bamba Kabiri, donde interpreta a una fiscal con una doble vida, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para asumir roles desafiantes. Examinaremos el impacto de su separación superíndice 3N en sus carreras y la forma en que han logrado seguir adelante a pesar de la presión superíndice 3N medio últica. Bamba Kabiri es un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko que ha cautivado al público con su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie explora temas como la identidad, la memoria y la justicia, y ha recibido elogios por su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. La elección superíndice 3N de Hande de protagonizar esta serie demuestra su deseo de expandir sus horizontes actorales y desafiarse a sí misma con roles complejos. Analizaremos el impacto de esta serie en la carrera de Hande y la forma en que ha demostrado su talento actoral en un GEU copyright nero diferente al de la comedia romántica. Por su parte, Kerem Bürsintambiu Copyright N ha estado trabajando en nuevos proyectos. Aunque no voy a revelar detalles específicos sobre sus superíndice 3 y más series, puedo asegurarles que sigue siendo uno de los actores solicitados de Turquía. Su talento y carisma lo han convertido en un icono, y sus fans esperan con ansias verlo en nuevos roles. Destacaremos los logros de Kerem en la industria del entretenimiento y la forma en que ha logrado mantener su popularidad a pesar de los altibajos en su vida personal. Y en cuanto a Melissa Dungel, sigue brillando con su talento en diferentes proyectos televisivos. Recientemente Melissa participó superíndice 3 en la serie Kusursuz Kirak, donde interpretó superíndice 3 un papel que demostró superíndice 3 su capacidad para adaptarse a diferentes GEU copyright neros y personajes. La serie que explora temas como la obsesión superíndice 3N, la envidia y la manipulación superíndice 3N, permitió superíndice 3 a Melissa mostrar una faceta diferente de su talento y consolidarse como una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N. Analizaremos el impacto de esta serie en la carrera de Melissa y la forma en que ha logrado destacarse en un papel desafiante y diferente a los que ha interpretado anteriormente. Es importante recordar que todos estos actores son profesionales talentosos que merecen respeto y admiración superíndice 3N por su trabajo. Centrarse en rumores y especulaciones sobre su vida personal puede desviar la atención superíndice 3N de sus logros profesionales y de su contribución superíndice 3N al mundo del entretenimiento. Enfatizaremos la importancia de valorar el trabajo de los actores y la necesidad de evitar reducir su valía a simples chismes sobre su vida personal. Además de las series que ya mencionamos, hay muchas otras producciones turcas que vale la pena explorar. Por ejemplo, Yarg, un drama judicial que ha cosechado con diéresis copyright cito gracias a su trama llena de suspense y sus personajes bien desarrollados. O con diéresis Ukur, una serie de acción superíndice 3N que sigue la vida de una familia mafiosa en Estambul. La diversidad de GEU copyright neros y temulticas en las series turcas es uno de los factores que las ha hecho tan populares en todo el mundo. Ampliaremos la lista de recomendaciones de series turcas, destacando las producciones innovadoras y exitosas de los últimos aún más menos os.
Y hablando de diversidad, es importante destacar que las series turcas han contribuido a promover la cultura turca en el extranjero, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su gente. Atrabu Copyright S de las historias que cuentan, las series turcas han logrado conectar con audiencias de diferentes culturas y nacionalidades, creando un puente entre Turquía y el resto del mundo. Analizaremos el impacto cultural de las series turcas en el mundo y la forma en que han contribuido a mejorar la imagen de Turquía en el extranjero. En resumen, el rumor sobre Hande, Kerem y Melisa es solo una pequeña más menos aparte de un panorama mucho más amplio y complejo. El mundo de las series turcas es lleno de historias fascinantes, personajes memorables y emociones intensas. Y aunque es natural sentir curiosidad por la vida personal de los actores, es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Enfatizaremos la necesidad de mantener una perspectiva equilibrada y evitar dejarnos llevar por la especulación superíndice 3N y el chisme. Y hablando de decisiones, no olviden tomar la decisión superíndice 3N de suscribirse a nuestro canal. Recuerden que AQ encontraru N siempre las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes jugosos del mundo de las series turcas. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre el rumor de Hande, Kerem y Melisa. Recuerden que la verdad suele ser compleja de lo que parece, y es importante evitar sacar conclusiones precipitadas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Son fans de Hande, Kerem o Melisa? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y lo importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.